hoy, que bueno, nos acompaña Silvia Lampugnani, ¿sí? Que ya estuvo un poco conversando y haciendo un intercambio. Ella es doctora en psicología, psicóloga y psicoanalista, profesora de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de psicología comunitaria en la UADER de Paraná, coordinadora del programa Escuchar a Niñas, Niños y Adolescentes en Clave de Derechos de la Secretaría de Integración y Desarrollo Sociocomunitario de la UNR, coordinadora de Punto Encuentro Familiar, una experiencia en Rosario, también de la UNR, coautora de libros y partes de libros. El último lleva por título Fraternidades y Parentalidades Malheridas, Puntos de Encuentro Familiar, y es nuestra invitada del día de hoy, de este encuentro que empezamos, Silvia, casi al comienzo del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hicimos un primer ciclo de encuentros semanales y ahora estamos como en la segunda temporada, por decirlo de alguna manera, con frecuencias quincenales. Así que te agradecemos que hayas aceptado la invitación y que estés hoy con nosotros y con nosotras acompañándonos. Bueno, no, la agradecida soy yo. A mí me gusta mucho poder intercambiar. Extraño mucho que los intercambios sean presenciales. Me cuesta mucho también este distanciamiento y estos modos, pero también tienen su lado constructivo, que es que tal vez nos acerquen a través de la virtualidad cuando a veces las distancias son difíciles de zanjar, ¿no? Sobre las distancias en términos de tiempo, de espacio. Así que bueno, les agradezco mucho esta oportunidad, que me quejaba un poco porque fue medio sobre el pucho el aviso y tal vez eso haga que necesite más la apoyatura de ustedes para poder atravesar este primer momento que sería y que yo les tengo que ir como planteando algunas cuestiones respecto del título, que lo puse yo y después decía, bueno, es un título medio extraño, porque es Infancias y Juventudes en Pandemia, la revulnerabilización de los vulnerados, de los más vulnerados, una mirada a la refundación de una comunidad de cuidado. Yo les voy a tratar de contarles más o menos algunas de las cuestiones que vengo pensando. Ustedes saben que yo trabajé muchos años y sigo trabajando y no lo dice mi currículum, en el ámbito de lo público o de lo semipúblico, muchas veces, en residencias que alojaban a niños, niñas y jóvenes sin cuidados parentales, se les llama ahora. Yo trabajé muchos años en el hogar del huérfano, fui parte de un proceso de intento de transformación de esa institución, que era una institución, una de las últimas que quedaban macroinstituciones en la ciudad de Rosario. Entonces, mucho de lo que yo les voy a contar está totalmente atravesado por esa experiencia y el atravesamiento de la relación que yo tuve con estos pibes, ¿no? Y con los procesos de intervención del Estado respecto de situaciones en las que niños, niñas o jóvenes no podían o se requería hacer alguna intervención respecto de los cuidados familiares, de la crianza, y no podían vivir con sus papás. Resonancia muy especial respecto de lo que implica el aislamiento, el encierro.
y mucho de eso, a lo mejor, esa resonancia ustedes van a encontrar en lo que yo y voy a intentar contarles. No, o sea, no puedo dejar de pensar en qué significa para un sujeto encontrarse sin sus referencias inmediatas, ¿no? Aunque sea en pos de su protección. Y cuando ese encontrarse sin sus referencias inmediatas y en ese cotidiano que fue hasta ayer una cosa y que hoy es otra, aunque racionalmente o objetivamente sea con el objetivo de protegerlo, cuáles son las consecuencias sobre esa subjetividad, pero además cuando eso termina siendo, teniendo un efecto muy duradero en el tiempo y constituyendo una especie de exilio respecto de esa referencia. Entonces, hay cosas que todo el tiempo están como llamándome a pensar en esta cuestión que nos atraviesa a todos esta vez, que es la de, primero la de la pandemia. Vamos a hacer algunas diferenciaciones. No sé si alguna quiere hablar. ¿Alguien quiso preguntar algo? No, Silvia, ingresó alguien con el micrófono. Con el micrófono abierto. Sí, sí, sí. Una cosa que pensaba cuando releía el título, puesto así medio como a las apuradas, es esto de infancias y juventudes en pandemia, ¿no? Como si la pandemia pudiera instituir una especie de nuevo circuito o código, y a lo mejor habría que empezar a diferenciar eso, ¿no? Porque me parece que en muchas elocuciones, en muchos enunciados, terminamos asimilando pandemia con cuarentena, sobre todo en el primer momento, en el momento del aislamiento, apareció algo así como una superposición entre la idea de pandemia y la cuarentena, que me parece que es necesario diferenciar en términos de que la pandemia es algo así como una catástrofe global que nos engloba de alguna manera a todos, y que se constituye en una amenaza global, y que la cuarentena es una medida preventiva de aislamiento o de distanciamiento o de cuidado que puede tener efectos múltiples y también adversos, ¿no? Pero que no tienen por qué ser una amenaza. Y en términos generales, lo que yo pensaba también es que la pandemia nos empareja a todos los que pertenecemos al género humano. Pero espera que no escucho. Nos empareja a todos pero el tratamiento, el aislamiento y la cuarentena, de alguna manera lo que hace es desigualar en términos de los recursos de afrontamiento que cada uno, que cada sujeto tiene para hacer frente a la situación de la pandemia. ¿Se entiende? Una cosa es el tratamiento y otra cosa es esta amenaza global, esta catástrofe, decía yo en uno de los escritos, que para mi gusto es en realidad no es una catástrofe en sí misma, sino que es la visibilización de catástrofes que nosotros venimos como naturalizando, de catástrofes sociales, que venimos naturalizando y que venimos readaptando, ¿no?
Entonces, en términos generales, yo creo que la pandemia viene a visibilizar de una manera más contundente algo que en el título el título dice la revulnerabilización de los más vulnerados, o sea, la pandemia viene a visibilizar los procesos de vulnerabilización y desigualdades más obscenas, y en realidad me parece que lo que habría que ubicar entonces es que es la desigualdad obscena la catástrofe con la que nos encontramos, y la magnitud de efectos que esa desigualdad obscena tiene respecto de las representaciones que nosotros tenemos como comunidad, respecto del legado que podemos dejar a nuestras generaciones, y respecto de la relación que tenemos los humanos con nuestro territorio, con la naturaleza y lo que hemos hecho de eso, ¿no? Y ¿por qué decimos vulnerabilización y no decimos ni vulneración ni poblaciones vulnerables? Que es algo que se utiliza mucho. Las compañeras me hicieron una especie de punteo en donde que tiran algunas preguntas acerca de estos conceptos, y donde lo que aparece bastante reclamado es algo que tiene que ver con los derechos, ¿no? Nos preguntamos si existen nuevas formas de vulneración o revulneración, dice. ¿Qué decimos cuando decimos sectores vulnerables, vulnerados? Y entonces, bueno, yo le quería contar más o menos lo que venimos pensando con ayuda, pues no lo pensamos solitos a esto, okay. De la mano de Stolkiner, Ana María Fernández, Castel, que es el que habla de vulnerabilidad, procesos de marginalización, relacionándolos con la desafiliación social. En donde lo que aparece respecto de la vulnerabilidad es, Castel la define de esta manera, cuando lo define respecto de, lo define respecto de dos cosas, el trabajo estable y las relaciones inmediatas, ¿no? Las relaciones sociales inmediatas. Y él dice que la vulnerabilidad es una especie está caracterizada por una inestabilidad crónica. Esto lo dice en los procesos de marginalización, donde él lo que intenta ubicar es que la exclusión social no es un fenómeno ahistórico, es un fenómeno que es el resultado de un proceso, ¿no? Y entonces lo que está tratando de dilucidar es cuáles son esos procesos en los que el individuo moderno va perdiendo los soportes que hacen a su pertenencia, a su relación, los zócalos que lo sostienen en relación a los otros y en relación a los soportes de filiación. Por eso ubica la cuestión del trabajo como soporte de filiación y las relaciones inmediatas. Ahora, fíjense, la vulnerabilidad aparece para él en términos de inestabilidad crónica. Y si hay algo que el neoliberalismo ha generado, como también catástrofe subjetiva, lo podríamos reportar en términos de ese efecto, es lo que un ministro incluso del gobierno anterior habló respecto de la incertidumbre, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto fue algo me parece que tuvo mucha repercusión y muy tomado por los medios, en donde un ministro de Educación, creo que era de Educación, ¿no? Dice algo así como que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Justamente
el discurso neoliberal, el atentado mayor es esta especie de naturalización de una especie de inestabilidad crónica que remite al sujeto a sentir que está solo y que se las tiene que arreglar solo, ¿no? Es una especie de disciplinamiento de individuación, algo así como el individuo recortado de sus lazos más inmediatos. Entonces, la vulnerabilidad, como esa inestabilidad crónica, es tomada por el derecho para establecer de alguna manera lo que nosotros llamamos condiciones de desigualdad, digamos, y para intentar incluir en la lectura de los derechos estas condiciones de desigualdad para generar cierto modo de emparejamiento. Por eso aparece este concepto de vulnerabilidad muy ligado al concepto de derechos. Marisa Herrera hizo una intervención hace poco también en un ciclo, hablando justamente de que esta situación, ella la caracteriza como una situación de estado de excepción. La caracteriza de dos maneras que me parece que son diferentes. Ella dice que es un estado de excepción, homologando bastante a el concepto de Agamben. No sé si lo toma, no desarrolla ella, si lo toma de ahí en esta locución que tiene para el Colegio de Abogados, por Zoom, creo que también lo hizo. Y ella dice algo así como que estamos en un estado de excepción, pero también lo denomina como condiciones extraordinarias. A mí me gusta más lo de condiciones extraordinarias. Después les voy a contar por qué. Pero ella dice que frente a estas condiciones extraordinarias, el derecho lo que tiene que hacer es atender a las condiciones de vulnerabilidad para dar prioridad justamente a las poblaciones más vulnerables frente a esta situación que es una amenaza para todos. Bueno, dicho esto, que es en función de ir ubicando algunas de las cosas que me tiraban las compañeras en esas preguntas que se hacían, yo les quiero explicar por qué nosotros no hablamos de vulnerabilidad, hablamos de vulnerabilización. Y hablamos de vulnerabilización precisamente porque esta cuestión que aparece como un eje temático de la política pública, que es la vulnerabilidad, tiene el efecto que de alguna manera quiso reducir Castel cuando habló de vulnerabilidad, que es cristalizar en un sector poblacional ciertas condiciones de carencia o de desvalimiento, caracterizando a ese sector precisamente por esa carencia y ese desvalimiento. Que tiene sus ventajas en términos de cómo llama al derecho a tratar de emparejar las condiciones, pero que para nosotros tiene una desventaja que es volver a cristalizarlo en los sujetos y no en los procesos de intervención. Entonces, por nosotros decimos vulnerabilización, decimos que hay un proceso que genera esta desigualación. Y entonces, que a nosotros no nos interesa tanto hablar de vulnerabilidad de los vulnerables, como de atender a cuáles son los procesos de vulnerabilización de los sujetos, los procesos que llevaron a estas condiciones de desigualación, a estas condiciones de desvalimiento, condiciones que por otra parte, si nosotros nos ponemos a pensar, son condiciones que hoy por hoy, más visiblemente que nunca, hablan de la precariedad humana, ¿no? De la condición de vulnerabilidad que tenemos justamente todos los seres humanos.
Silvia, te interrumpo un segundito porque queda un minuto en esta reunión y se va a cortar. Ajá. Avisarte por las dudas y aviso a los asistentes del encuentro de hoy que si se corta volvemos a entrar al mismo link. Ah, bien. Bueno, ¿Sí? Entramos bárbaro. al mismo, con el mismo usuario, contraseña, todo. ¿Espero o sigo? No, seguí, pero era para avisar antes de que se corte, ¿sí? Bueno, interrúmpanme porque yo estoy medio lenta y a lo mejor estoy medio plomo con esto. A lo mejor No, sí, No. para nada. Perfecto. Bueno, Perdón, Silvia, esto que hablas de la vulneralización me parece re interesante en estos términos de los procesos de intervención, porque a veces lo que uno escucha, en realidad, en los abordajes que se hacen de situaciones, en lo que intervienen los equipos, es como una especie de naturalización de la vulneración de los derechos respecto de los adultos en relación a los niños, ¿no? Lo cual eso deja, digamos, en una situación como muy coagulada, digamos, la posibilidad de pensar, digamos, qué pasa ahí cuando está naturalizada la... pero están de vuelta, se fueron todos. No, Vamos. están ingresando. Es una prueba de fuego, ¿viste? Porque y volvés y no hay nadie, bueno, ya está. Ya está claro cómo es la cosa. Nancy, quedaste como así cortada En esto, la naturalización. en la expresión que a veces uno encuentra respecto de los trabajos que se hacen en algunas situaciones, donde se plantea, digamos, como fundamento, tal vez, de una medida de excepción, por ejemplo, esto, donde hay una naturalización de la vulneración de los derechos de los adultos respecto de los niños, ¿no? Lo cual a mí me parece interesante ponerlo en tensión con esto que vos planteás respecto de la vulneralización, porque precisamente esta última expresión hable, digamos, a preguntarse por los procesos, y lo otro deja coagulado, o sea, no hay posibilidad, no hay margen como para pensar en un proceso precisamente o en una intervención, porque si hay algo que ya está naturalizado, se supone que es muy difícil abrir ahí a la pregunta, ¿no? Naturalizado por alguien que seguramente ha sido vulnerado a su vez, ¿no? O que ha estado en este estado. A mí me parece que, digamos, a nosotros nos sirve como llave lo de vulnerabilización, nos sirve como llave para pensar la no naturalización de grupos sociales vulnerables, pero no porque no los haya, porque es, de hecho, no asistimos a desigualdades históricas, no podemos negarlas, pero sí nos sirve como llave para analizar los procesos en términos de justamente las relaciones de poder y de dominio activos en la producción de esos sectores de vulnerabilidad social. ¿Se entiende? Y entonces nos coloca en términos de tratar de analizar los procesos de intervención y los efectos de esos procesos de intervención. Si no, la vulnerabilidad social aparece algo así como declinada, casi en el mismo sentido que el riesgo social, que esta caracterización que queda cristalizando en algunos indicadores a ciertos sectores poblacionales. Lo que no ilegitima de ninguna manera la concepción de vulnerabilidad que vehiculiza el derecho y que intenta de alguna manera atender prioritariamente a estos sectores. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, a nosotros nos sirve más, pero en términos de intentar hacer una lectura de los procesos de intervención.
Y en función de eso, también, a ver, voy de nuevo al machete, porque habrían algunas preguntas sobre qué decimos cuando decimos sectores vulnerables. Justo te Bueno, iba a ¿no? preguntar eso, Silvia, que si tiene que ver con esta pregunta que nosotras nos hacíamos acerca de los cuando decimos vulnerados o vulnerables. Digo, que sería, si sería esta misma lógica. Bueno, miren, a mí me parece que vulnerado, en general, quiere decir dañado, transgredido, perjudicado, ¿no? Derechos vulnerados, esto estaría más para que lo conversáramos con Luisa Montalbetti o con el Pato Martínez o con alguien que esté más en la disciplina del derecho, ¿no? Pero lo que nosotros intentamos leer respecto de lo vulnerado es cuando algo de ese proceso de vulnerabilización produce daño en un sujeto, ¿no? Y entonces para nosotros no son los derechos los vulnerados, son los niños, los jóvenes, las mujeres, digamos, no, no los derechos. Esto entraría en tensión con lo que promueve o produce el universal del derecho, ¿no? La otra vez teníamos un encuentro con Luisa, en donde decía, el derecho lo que intenta es describir relaciones objetivas y universales. Nosotros estamos en tensión con eso porque lo que intentamos es singularizar, digamos, llevar eso a esa articulación entre lo general y lo singularísimo del sujeto en la producción de subjetividad. Entonces, por eso el título dice, la revulnerabilización de los ya vulnerados. ¿Y en qué estamos pensando? Yo estoy pensando en el exilio de los pibes que son parte de un circuito de intervención en donde el Estado ha decidido dejarlos, hacerlos vivir lejos de su referencia para protegerlos. En mi tesis doctoral, yo, después de analizar una matriz de datos, una especie de archivo vivo de muchísimos años de trabajo, de más de 30 años de trabajo en el sistema integral de protección de derechos, como se llama ahora, lo que nos encontramos es con que la intervención del Estado, lejos de procurar caminos de referencialidad para estos pibes, ha generado generaciones damnificadas por esa interrupción de los lazos. Y me estoy refiriendo a la interrupción de los lazos, que no necesariamente indica que me estoy refiriendo a que no estoy hablando de que ese exilio tiene que ver con brindarles un alojamiento o un grupo de crianza distinto a su grupo de origen o su grupo de filiación. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a el efecto de exilio que tiene el proceso de intervención en la cronificación de la no referencialidad, el impedimento que luego de tomada la medida de alojamiento o de alejamiento, el efecto de corte, el efecto traumático respecto de los lazos de referencialidad que ese proceso tiene en una gran mayoría de los pibes que están incluidos en un circuito de intervención. Y que no está solamente, no es solamente, y ahora lo puedo decir, desde que estamos implementando el punto de encuentro familiar y estamos trabajando con circuitos de intervención donde
hay niños que están inmersos, concernidos en conflictos judiciales. No son solamente los niños que a través de una medida, niños, niñas y jóvenes que a través de una medida excepcional han dejado de vivir con sus referencias parentales, sino también los niños que intervienen en estos circuitos en el medio de un conflicto. Allí también hay una suerte de cristalización de la situación de no referencialidad de los pibes, una suerte de cronificación de la situación que los lleva a ese circuito administrativo. Después tendríamos que intentar despejar por qué y por qué cosas vemos nosotros en esos procesos de intervención, qué cosas insisten. Pero volviendo entonces a la revulnerabilización de los más vulnerados, justamente tiene que ver con que las medidas de distanciamiento social y el modo en que los procesos de cuidado hemos dejado que se reduzcan, que se aplasten en una concepción de salud que yo creo que habíamos dejado atrás, una concepción de salud que tiene que ver solamente con una sola variable epidemiológica y con una sola discusión, que es la discusión de cómo se enfrenta esta pandemia, en donde nosotros tenemos una parte de responsabilidad de no estar siendo interlocutores respecto de la configuración de los procesos de intervención en salud y la ampliación del concepto de salud y el concepto de salud mental en esos procesos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lejos de que nosotros nos constituyamos como interlocutores para poder pensar en qué condiciones los que están más dañados están para enfrentar esta amenaza global, lejos de hacer eso, nos quedamos algo así como abroquelados. Digo, me incluyo porque es un proceso que me parece muy difícil, muy costoso. Nos quedamos abroquelados detrás de, digamos, la predominancia de un discurso que solo tiene en cuenta al coronavirus. Y yo no estoy diciendo que, no estoy hablando de los efectos no reportados o de la vulneración de derechos que puede tener concebir a la cuarentena como un estado de excepción. Por eso hago una diferencia. Para mí, no estamos en un estado de excepción. Para mí están en estado de excepción los chicos que tienen suspendida su filiación desde hace años por una medida judicial que no termina de dejar hacer proceder otras vías alternativas de referencialidad o que no apuntala la posibilidad de la rehistorización, la reafiliación de esos niños. Eso es un estado de excepción en términos de que estos pibes quedan a cuenta de la arbitrariedad del otro sin ninguna posibilidad de estar concernido en el proceso de identificación, de filiación de su propia historia. Por eso me gustó mucho más cuando Marisa Herrera dice condiciones extraordinarias. Y me gusta esto de condiciones extraordinarias porque esto nos lleva a pensar cuáles son los procesos que nosotros, en función de pensar los exilios que se vienen dando desde antes, porque estos no son frutos ni efectos de la pandemia, ni de la cuarentena, ni del aislamiento social, ni el distanciamiento. Esto tiene que ver con los procesos de intervención del Estado dirigidos a determinados sectores
poblacionales, que justamente se cristalizan hoy por hoy en una especie de linaje o de filiación social que nosotros llamamos vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensamos nosotros cómo atender estas condiciones especiales en las que están estos pibes, estas pibas, estos niños, ¿no? ¿En dónde? ¿Qué quedaron? Anclados en instituciones, encerrados, más encerrados que antes, sin apelación a sus referencias, sin posibilidades de salir, muchos, sin siquiera celular. Digo, hablo de estos pibes, puedo hablar de los pibes del exilio de los barrios, ¿no? Del exilio de los pibes que nosotros veníamos laburando antes de la cuarentena y que ellos están exiliados, nosotros no estamos pudiendo llegar a ellos y tampoco estamos pudiendo generar circuitos de cuidado, de protección que impliquen una referencialidad distinta en este contexto. Y a mí me parece que es nuestra responsabilidad, que tenemos que intentar pensar cuáles son las condiciones, cómo las están enfrentando y qué es lo que tenemos que generar para que ese enfrentamiento, ese afrontamiento sea posible y no sea una revulnerabilización de los ya vulnerados. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que es atender a las condiciones extraordinarias. Es atender a condiciones extraordinarias, especiales, que tienen estos pibes, así como atendemos a condiciones extraordinarias, especiales, de gente que, por ejemplo, que quedó varada en Italia. Si hay gente que quedó varada en Italia y entonces se le puede alquilar un hotel, se puede plantear un aislamiento, se puede plantear una cuarentena, ¿por qué no pensar en circuitos de intervención que impliquen condiciones especiales para estos pibes que están en condiciones vulneradas en función de un circuito de intervención del Estado? ¿Por qué no pensar, no aprovechar esta oportunidad en lugar de quedarnos, digamos, en que no podemos, que estamos aislados, que estamos distanciados, en recuperar la lectura de los procesos de intervención para atender aquellas cuestiones que nos indican que necesitan un tratamiento social especial. Y lo que a mí me parece que, y por eso apelaba, yo no sé cuánto tiempo hace que estoy hablando, ¿hace mucho? ¿15 minutos hace ya? No quiero... No, un poquito más, pero... Silvia, bueno, no, vale, tranquila. Hay tiempo, sí. Sí. No, porque es un plomazo, esto de las redes es un plomazo, estar escuchando a alguien media hora es un plomazo. Y estamos todos estamos en otra etapa, estamos en una etapa de mucho cansancio, me parece, de cierta cosa de, ¿no? Pero bueno, y que es lógico que estemos apestados de virtualidad. Pero bueno, sí. Lo que quería ubicar respecto de esto es la refundación de la comunidad del cuidado y quería solamente introducir el concepto de fraternidad respecto de esto, de la necesidad de recuperar el valor y el potencial que tiene el complejo fraterno en relación a el concepto de comunidad, complejo fraterno y fraternidad que es la relegada del psicoanálisis, y se asume en sus lecciones sobre hermanos y hermanas, ¿no? Y que está es interesante pensar para recuperar cuáles son los procesos que la colonización del neoliberalismo generó en términos de colonización de la hostilidad propia, de la relación con la alteridad que tiene todo sujeto en función de
esta primera percepción de intrusión, la colonización que hace de eso el neoliberalismo, dejándonos sin la posibilidad de salir de esa alienación para producir una alienación y corte que nos permita no solamente un pacto de unión, como el que podría ser que haya sucedido en un primer momento cuando todos o casi todos estuvimos de acuerdo con que había que cuidarse y cuidarnos, sino también producir algo, un pacto de unión que implica algo así como lo que Freud dice en Psicología de las Masas del igual para todos, pero que de alguna manera avance hacia un corte que permita que el igual para todos sea al mismo tiempo la posibilidad de a cada cual lo suyo, ¿no? Eso, en relación al complejo fraterno y al complejo parental, me parece que puede ser una clave también en términos de lo que nosotros llamamos referencialidad para estos pibes y pibas que sufren un doble exilio en este momento, porque ya han sido exiliados de sus referencias y están viviendo hoy por hoy el reexilio. No todos están, esto no es dramático, no es una catástrofe, no todos están mal. Hay muchos pibes que en ese encierro lograron un pacto de unión con sus pares. Hay muchos otros a los que el encierro les resignifica una situación muy traumática, inapelable, que necesita de un tratamiento y una intervención que implique la instauración de un igual para todos y para cada cual lo suyo, que es ni más ni menos la posibilidad que vehiculiza el complejo parental en la articulación de la filiación en términos de garantizar las condiciones para que algo de la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio se articulen en ese igual para todos y a cada uno lo suyo, que es una especie de principio de ordenamiento que genera la relación intergeneracional cuando la filiación es eficaz. La pregunta sería si el exilio de las referencias no cristaliza de alguna manera, el exilio de las referencias y algunas intervenciones en los circuitos jurídico-administrativos no cristalizan de alguna manera esta declinación más cruel del lazo o de la oferta de lazo que hacen las instituciones, que tiene que ver con lejos del igual para todos, o vos o yo, o sos vos o es él, una disyunción excluyente que es algo así como el corazón de la renuncia generacional que hace el individualismo extremo, ¿no? La ingratitud del que, creyéndose autofundado, no tiene deuda ni con las generaciones anteriores ni con los otros, y que deja al individuo a cuenta de su salvajismo más extremo, que es algo que también estamos viendo en las expresiones que salen de alguna manera a manifestar la tensión que hoy por hoy genera esta situación extraordinaria de la pandemia entre la libertad de la voluntad y la condición del bien común, del bien de todos.
tensión que hoy se pone de manifiesto de manera extrema, pero que de alguna manera es el zócalo de todo el conflicto social, ¿no? De toda la cuestión social. Esa tensión entre la voluntad individual, la libertad individual y el bien común. Tensión que de alguna manera en Malestar en la Cultura Freud propone resolver en términos de la coartación de la pulsión, dice él, ¿no? En función en términos de malestar en la cultura, en función de propender a la socialización, a la relación con los otros. Y ahí me parece que, junto con la relación con lo fraterno en términos de no solamente de alienación, de rivalidad, de relación fratricida, como muchas veces se declina, de intrusión, sino en estos posibles tiempos de la fraternidad que son, que pueden ser la intrusión, pero que también pueden ser la diferenciación, la alienación y la diferenciación, la identificación y la diferenciación. Junto con eso, articular a una idea que también me vuelve mucho en estos tiempos, de Fernando Ulloa, que él habla de, habla del mientras tanto, y habla del tiempo, ahora se me fue. Habla de que no es la pulsión la que, no es la coartación de la pulsión la que permite la posibilidad de relación con el bien común y la relación con los otros, sino cierta suspensión, cierta posibilidad de no inmediatez. Él lo dice de una manera que ahora no me está saliendo, pero donde este modo que él tiene de nombrarlo, porque además, si hay algo en lo que nos ha sumergido este tiempo de pandemia, la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento, es en la suspensión de los tiempos maquínicos o los tiempos en los que estábamos. Hay algo del enrarecimiento del tiempo y del espacio que se inaugura a partir de esta experiencia de la pandemia. A lo mejor no se inaugura para todos de la misma manera, pero hay algo de eso que funciona en términos más generales y que también tendríamos que poder pensar. Por eso estas estructuras de demora que Ulloa establece, dice que en función, fíjense lo que dice, en función no de la que se me aclaren y nos aclaremos juntos. Así que bueno, no sé, si quieren que conversemos. Silvia. Refuerzo esa explicación. Ahí está, Leslie, dale. Bueno, no, yo sentí algo así como un fuerte impacto cuando vos en el comienzo nos aclarás que vas a decir algunas cosas muy atravesadas por tu experiencia de tanto tiempo respecto de la niñez alojada o desalojada en estos lugares que propone el Estado, y que vos decís que este atravesamiento te hizo pensar, cuando recién nos incluíamos a este tiempo diferente, a este tiempo tan raro, tan difícil, en el corte abrupto de las referencias que cada uno tiene de un día para el otro. Y nos haces, por lo menos a mí me hiciste, sentir realmente en carne propia algo de lo que probablemente viven estos niños cuando de un día para el otro sus referencias quedan absolutamente cortadas.
Y, y además los procesos de intervención no suponen poder pensar en el trabajo del duelo que inevitablemente, que no inevitablemente, sino rigurosamente debería aparecer para poder hacer algo con ese corte. Me parece que el trabajo de duelo que hemos tenido que hacer respecto a cada uno también puede hacernos pensar si esos procesos de intervención que vos decís y que intentás que todos repensemos, pueden alojar algo de esto, pensar que cada niño que es abruptamente dejado por fuera de su marco referencial debería hacer algo de un trabajo de duelo para afrontar algo de este corte. Entonces, para mí fue realmente un cimbronazo, fue como decir, eso que sentí respecto del corte de un día para el otro de las referencias, es lo que absolutamente sobredimensionado debe sentir, y además un niño, en cada una de las veces que intervenimos como intervenimos. Qué lindo, lo dijiste mucho mejor que yo, Leslie. Seguro que no. Pero, digo, en este caso, singularísimo, es algo que a mí me atraviesa. Pensaba mientras hablaba que yo les decía que yo trabajé en el hogar de huérfano y que huérfano para la legislación argentina, por lo menos hasta hace poco, era alguien que no podía heredar por su condición de minoridad, de menor de edad. Pensaba en la herencia social, cultural, ¿no? Digo, y en esta relación que yo hago, y que no hago solamente yo, que también hace Mercedes Minichelli, que creo que la hace ella inauguralmente, yo después le copio, no sé, al final estamos en un diálogo, uno no sabe bien de dónde vienen las ideas, pero tendría que ser un poquito más prolija en eso. Ella habla de estado de excepción en relación a los chicos sin cuidados parentales en determinados procesos, ¿no? No en todos, no es algo que se puede generalizar. Pero, ¿a qué iba? Al desheredamiento cultural y social que estamos atendiendo, y que yo creo que sí es una catástrofe social, pero no solamente en lo que atañe directamente a estos pibes. Para mí estos pibes a mí me hacen pensar mucho porque han estado muy cerca, porque siento que una gran responsabilidad con eso. Pero pensaba en el tratamiento que tuvieron los circuitos de atención respecto de esta cuarentena. Los circuitos de atención en salud mental, que yo les preguntaba, por ejemplo, y que nosotros no pudimos agendar como una prioridad, porque la prioridad era aislar el virus o aislar a la población. Considero que sí, que es así, que tal vez yo no puedo cuestionar eso, no estoy cuestionando eso, lo que estoy cuestionando es que entonces la prioridad no está establecida sobre las condiciones extraordinarias y especiales de los sujetos, sino en las condiciones generales y universales. Y esta es la tensión, pero a esta tensión nosotros tenemos que intentar poder aportar, no en detrimento del cuidado, no en detrimento de las medidas, no en detrimento de la cuarentena, no en un discurso reactivo, en un discurso que intente articular las necesidades de cada uno. Esto de a todos igual, pero a cada uno lo suyo. Por eso yo introducía
esa idea de la fraternidad, ¿no? Que es la idea que justamente pone a rodar una función parental que tenga en cuenta estos principios de condición de humanización que son la condición, la imposibilidad de hacerse uno con el otro, de alienación total, y la imposibilidad de desentenderse de las marcas del otro. Cuando algo de eso está articulado en el mecanismo de la afiliación, hay posibilidad de que algo de la fraternidad se constituya no solamente a todos igual, como dice en esa primera época Freud con respecto a la psicología de las masas, o en Totem y Tabú, inclusive, sino a cada uno lo suyo. Principio de igualación, pero de diferenciación. Y cuanto de la posibilidad de leer los procesos de vulnerabilización, permite encontrar cómo atender a esas condiciones especiales en medio de esta condición extraordinaria que estamos atravesando. El punto es que tal vez el impacto de ese día para el otro es tan traumático que nos llevó a todos a no poder pensar absolutamente nada. Eso también lo sienten los pibes, ¿eh? Y eso puede durar un rato, pero no nos puede durar para siempre. Algo tenemos que intentar pensar en función de lo que conocemos de los circuitos de intervención que venimos teniendo, de lo que... ¿Están? ¿O se fueron todos? Sí. No, está entrando todo. Mi sensación es que no me los voy a volver a encontrar. Eso también lo sienten los pibes. Claro. Esa sensación de que no va nunca más. Digo, todo esto puede reportar, digamos, en términos de disponibilidad, de empatía, de resonancia, puede reportar condiciones para repensar el tratamiento de las situaciones, ¿no? Y no solamente las situaciones de estos procesos de intervención, sino algunas otras situaciones. Yo les decía, estos procesos de atención en salud mental, ¿no? Que son difíciles de pensar. Las nuevas medidas excepcionales, Nancy planteaba el hisopado, los 15 días, el coronavirus, qué sé yo, y qué sé cuánto, y cómo se articula eso. Bueno, son condiciones extraordinarias, son condiciones especiales. Y si en esas condiciones extraordinarias y especiales Tecnópolis está lleno de camas, ¿por qué no hay un lugar para cuidar a los pibes? ¿No? Y sí, esas condiciones extraordinarias y especiales permiten, por ejemplo, que haya turnos en los gimnasios. ¿Por qué en el trabajo comunitario nosotros no estamos articulando algo que le permita a los pibes volver a sus circuitos referenciales? Porque, digamos, todos sabemos, a no ser que no lo hayamos leído nunca y que estemos trabajando al pedo, todos sabemos que para estos pibes es muy importante encontrarse con otros. Aunque sea saber que están, digamos, así, ¿no? Yo me encontraba con situaciones en donde niños muy pequeños estaban muy afectados porque vieron que los pibes entienden mucho mejor, sobre todo cuando uno les cuenta. Eso es otra cosa, sobre todo cuando uno les cuenta. Los pibes entienden mucho mejor cómo son las cosas que nosotros. Es más, después son ellos los que terminan diciendo, no, pero lo que pasa es que estamos teniendo que cuidarnos. O sea, esto de que la vulnerabilización va directamente a la niñez no es verdad. Va a condiciones de vulnerabilización de algunos niños. Sí,
si esos niños no tienen soportes, por supuesto que estas condiciones son terribles, ¿no? Las redes de crianza se han disminuido a la mínima expresión, las referencias son una sobrecarga para los núcleos familiares. El cuidado doméstico digamos, se superpone con muchas otras cuestiones. No hay ninguna duda de que es una situación muy complicada. Ahora, los pibes entienden perfectamente. Los pibes más chiquitos están haciendo casitas en cada rincón de la casa, dentro de la casa, ¿no? Generando refugios y generando explicaciones a los grillos, a los perros, a los hermanos. Y lo primero que hacen es presentarte ese tema, digamos. Por supuesto que son condiciones especiales y extraordinarias. Ahora, si nosotros tenemos una lectura de eso, ¿qué lectura hacemos de los procesos de intervención que vinimos sosteniendo hasta antes de las condiciones de aislamiento social y que hoy por hoy no estamos pudiendo poner a disposición de justamente los pibes más vulnerabilizados por la desigualación social o por las condiciones históricas o por lo que creamos que se generó, ¿no? Entonces yo me pregunto seriamente, digamos, ¿por qué estamos dejando de ser interlocutores, también nosotros, de estos procesos? Como psicólogos de los centros de salud, como psicólogos de las delegaciones de niñez, como trabajadores sociales, que conocemos los circuitos. Por supuesto que tenemos miedo, tenemos como todos a lo que pueda suceder. Ahora, me parece que a pruebas vistas, si leemos los procesos de intervención, los procesos de atención, y ponemos el eje en estas condiciones de cuidado y de fraternidad y de cuidado del otro, esto puede ser una experiencia enriquecedora, pero siempre y cuando pongamos en juego eso. Y no quedemos aislados nosotros por la situación extraordinaria. Que yo digo, no es, para mi gusto, no es como dice Agamben en un principio, un estado de excepción. Porque el estado de excepción implica, según él mismo, la suspensión de la cuestión del derecho para todos, ¿no? En todo caso, como dice él mismo, el estado de excepción lo que es generado por la desigualdad obscena que vivimos en función de este estadio del neoliberalismo que hace una especie de reinado de las cosas, dice Segato, ¿no? Y no de los lazos. Bueno, eso es un estado de excepción permanente, pero en el sentido strictum, en el strictus sensum, esto no es un estado de excepción, es un estado en donde lo que se intenta es generar garantías para el cuidado. Ahora, en ese intento de generar garantías del cuidado, ¿cuáles son los discursos que pueden articularse en función del cuidado? ¿Es solamente la medicina la que puede decir algo sobre el cuidado? O también son las comunidades, o también son las docentes, o también son los trabajadores sociales, o también son, digamos, ¿quiénes son los interlocutores de estas lógicas del cuidado? ¿A quiénes agendamos para discutir esto? ¿Nos agendamos para discutirlo o estamos esperando que nos manden el protocolo? Bueno, todas estas cosas son inquietudes. Dejo que hablen ustedes, porque si no ustedes me tienen que cortar, porque si no yo... No, pensaba cuando te escuchaba, Silvia, que una de las cosas que planteaste cuando empezamos a conversar sobre el espacio es que no había que esperar a pensar, que lo tenemos que empezar a pensar ya, o sea, que esto, digamos, no hay que después, cuando pase, pensaremos lo que sucedió, sino que estas cuestiones, bueno, nada,
son ahora. Y cuando te escuchaba pensaba en estas infancias que están vulneradas o en riesgo. Nos hemos quedado sin soportes institucionales, sin andamiajes para poder acompañar a estos pibes que de pronto, los que quedaron adentro de las instituciones quedaron adentro y los que quedaron afuera sin posibilidades de entrar. Porque de pronto las puertas se cerraron y no, digamos, en este planteo que vos haces en relación al cuidado, la paradoja es que quedaron aún más descuidados, ¿no? Porque no pudimos armar nada para hacer de soporte a estas infancias. A mí me parece que ahí cabe diferenciar procesos, porque una cosa es la lectura que podemos hacer desde los procesos de atención y de trabajo que genera las instituciones estatales, y hay otra gran contrapartida que me parece que está siendo el actor principal de esta generación de cuidados y de esta apuesta a otros modos de solidaridad, que son los movimientos sociales. Y que también me parece que nuestra lectura obligada es pensar que el nivel de trabajo interinstitucional y comunitario nosotros tenemos desde las instituciones del Estado con estos actores. Con actores que hoy por hoy son los únicos que están enfrentando en territorio, con muy poco apuntalamiento, estas condiciones de acompañamiento y de referencia de las que nosotros estamos hablando, y de las que nos estamos valiendo. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de pibes a través de la presencia territorial de estos movimientos sociales, porque no estamos pudiendo habilitar espacios para constituir otras formas, ¿no? Y entonces lo estamos haciendo a través de eso. Entonces eso habla de la necesidad de un trabajo no solamente interinstitucional, sino intersectorial. Y yo lo que me pregunto es, si esto, ante una situación extraordinaria, se pone en juego, ¿por qué no pensar en, por ejemplo, los procesos de toma de medidas excepcionales como situaciones extraordinarias, donde algo de esta referencialidad se ponga en juego? No solamente para tomar la medida, sino para generar el acompañamiento necesario para que esa medida, si es que hay que tomarla, porque a veces con el trabajo intersectorial e interinstitucional descubrimos que no es necesario, si hay que tomarla, que genere un zócalo de referencialidad que le permita a ese niño no vivenciar, ser eyectado de algo que nosotros suponemos que es lo que le hacía mal, y entonces por eso va a entender que no lo tiene más. Como si los pibes, qué sé yo, tuvieran la posibilidad de separación total. O sea, o pensamos en la alienación total o pensamos en la separación total, como si algo de esto, como si algo de lo que nosotros podemos pensar respecto de los procesos de subjetivación no tuviera ninguna eficacia cuando nosotros tomamos parte en un proceso de intervención. Y entonces digo, a lo mejor es propicio este tiempo para pensar todo esto, porque sí hay cosas que funcionan. El tribunal, por ejemplo, no funcionó hasta hace poco. Y necesitábamos tribunales, al final parece que... Digo, esto... O necesitamos otros tribunales, otra cosa, otro modo de incluir el derecho en la vida, la legalidad en la trama social, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y cómo se articula eso? Porque parece ser que los juzgados no parecen entender que el acceso a la justicia tiene que ver con la tarea de ellos.
Porque si hace 3 meses que no hay tribunales, el acceso a la justicia no tiene que ver entonces con la tarea de ellos. Y lo mismo para nosotros. La salud mental, a ver, la docencia, la salud mental, no es salud. Entonces, nosotros nos vamos a quedar esperando que pase el virus para ocuparnos de la salud mental, porque no es un problema inmediato de salud epidemiológico, no sé, es raro, porque en muchos procesos de atención se priorizó el circuito COVID y se dejó totalmente en suspenso todo otro circuito de atención e intervención en el campo de la salud. Si entonces volvemos a una concepción de salud un tanto restringida, aplastada. Pero ¿quiénes somos los encargados de agendar, de discutir esto? Estas articulaciones, estas condiciones extraordinarias, estas condiciones especiales, estos procesos de intervención, sino justamente los que estamos en el campo de intervención y podemos tener resonancia sobre los efectos y podemos hacer alguna lectura sobre los efectos de esta suspensión. Una de las cosas que pensábamos, Silvia, también es esto, ¿no? Bueno, la necesidad como de revisar estas intervenciones y con los dispositivos con los cuales contamos cuando se toma una medida o cuando, en el caso de chicos que ya están institucionalizados, digamos, qué se hizo en este tiempo para que hoy por hoy queden exiliados, así como decís vos, digamos, ¿no? O que queden totalmente desconectados de otros lugares o de otras instituciones. Entonces pensábamos en realmente la necesidad de repensar cuáles son esas intervenciones, y también algo de como de la diferencia, que en alguna parte del texto te pusimos entre lo universal y de quizás los protocolos, y la particularidad, la singularidad de cada una de las situaciones, digamos, o esto de las excepciones, de los 3 meses, estos que tiene una medida, por ejemplo, o que te da la medida, y fueron, digamos, cómo en este tiempo donde vos decías hoy se vieron tan modificados la temporalidad y el espacio, bueno, cómo hacer con ese tiempo, que fue este tiempo en el que estuvimos todos como suspendidos, que en realidad quedamos suspendidos porque pareciera ser que no hay otras, que los recursos que veníamos utilizando hasta ahora, como si no pudiéramos encontrarnos realmente, no hubiese ningún otro recurso para acompañar ese tiempo. Y el hecho de pensar esto de la comunidad del cuidado, qué decimos y desde dónde nos implicamos como psicólogos, y no solo como psicólogos, sino como, bueno, actores sociales y de cada uno desde su lugar. ¿Qué sería la comunidad del cuidado? Digo, algo de esto pensábamos con las chicas. Sí, yo en algún escrito ponía la comunidad del cuidado como de alguna manera una contraoferta a la comunidad infame. Dice, creo que es Espósito el que la llama de esa manera, que es la comunidad que promueve el individualismo a ultranza y la ingratitud en términos de desconocimiento de las marcas del otro, ¿no? De la no deuda, de los sujetos autofundados. Que es algo que en estos tiempos es muy propicio para que se manifieste, ¿no? El otro día yo escuchaba a los manifestantes en el Obelisco, el discurso que raya digamos, muestra muy claramente esta tensión, casi al borde del delirio, ¿no? Algunos es casi al borde del delirio. Esta tensión individualista, de propensión a la libertad absoluta, en contra de la restricción, ¿no? ¿Cuánto de esto, por eso digo, cuánto de esto ya, digamos, hace síntoma o se manifiesta en esas expresiones,
pero que viene siendo naturalizado por nosotros y también en el proceso de intervención, porque los pibes estos no estarían exiliados si nosotros hubiéramos podido pensar el proceso de intervención en términos de filiación y de generación del cuidado, en términos de fraternidad. Y entonces, digamos, por eso yo digo que la pandemia es una lupa que nos muestra justamente las recaídas, pero no para hacernos, yo no digo para hacernos, ¡ay, qué terrible! Un harakiri. No, digamos, la visibilización nos puede ayudar a encontrar cuáles son también las condiciones también extraordinarias o excepcionales que nosotros mismos generamos. Y otra cosa, no se puede pensar solo esto, se puede pensar pero solamente con otros. O sea, no hay modo. ¿Cómo vamos a pensar solo en un proceso de intervención o en lo que hay que hacer? Hay que hacerlo con otros. Entonces, digamos, ¿cuántos de esos espacios naturalmente se nos derribaron, terminaron siendo deficitarios, terribles, dejamos que se nos arrebaten esos procesos o nunca le pudimos dar ningún modo de institucionalidad o, qué sé yo, de lugar a esos procesos, a los procesos que nos permiten pensar con otro lo que estamos haciendo. Y si no pensamos con otro lo que estamos haciendo, ¿cómo vamos a saber lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos lo diga el epidemiólogo o alguien, una cabeza de especie? Que eso es quedarse en el proceso de alienación del complejo fraterno, ¿no? Esperar que el padre distribuya el cada cual para lo suyo o genere las condiciones de la igualdad para todos. ¿No? Sí, bueno, o sea, somos hijos del rigor, como dice un amigo. Hijos del rigor. Ahora, eso no te permite pensar, porque la alienación es eso. También hay otras muchas declinaciones de la alienación, pero también es no pensar. También es no poder pensar con otros. También es no poder pensar en la diferencia. No lograr diferenciarse en el pensamiento. Construir con otros. Bueno, también la pandemia y estas condiciones nos ponen en agenda esto. ¿Cómo hacemos para pensar en estas condiciones si no pensamos con otros? Yo la verdad no puedo. Yo no, al menos se me cae una sola idea. Si no puedo entrar en interlocución con otros, saber qué es lo que está pasando ahí en Venado, qué están haciendo con salud mental, qué es lo que están pensando ustedes, no se me cae una sola idea. En este momento no hay forma. A no ser que me haga los rulos con Zizek, Nancy y qué sé yo, con el chino este que salió a decir que no sé, ni me acuerdo lo que salió a decir. Pero se entiende, digamos, a no ser que sea una fuga maníaca de mi pensamiento para evitar pensar las condiciones en las que estamos. Que también ese proceso, por supuesto, se da. Yo cuando escucho a lo del obelisco pienso, estos están renegando, ¿no? No solamente están negando, están negando que niegan. Están renegando de la situación. Es una forma, frente a lo traumático y a las catástrofes, de responder. No es una forma que vehiculice ninguna posibilidad de lo que nosotros estamos tratando de poner en agenda, que es la comunidad del cuidado. Ahora, tampoco el igual para todos es algo que pone en agenda la comunidad del cuidado. ¿Por qué? Y porque el igual para todos genera un super yo policial. Genera eso de, si no lo tengo yo, no lo tenés vos, ¿no? La envidia. ¿No? La cosa de, bueno, de estar vigilando si el vecino salió o entró, de hacer una denuncia por eso, y no por... Y Alicia Stolkiner dice, es maravillosa. Quiero decirle dos cosas a Alicia Stolkiner, háganme acordar la segunda. Ella dice,
Si se nos ocurre que el pacto de unión es el igual para todos en términos de vigilar lo que está haciendo el otro para que nos cuidemos todos, entonces también, si a ese otro le falta alguien que le vaya a hacer las compras, no puede ir, el vecino tiene que estar atento, no solamente para denunciar, sino para ir a hacerle las compras y ayudarlo y acompañarlo en su aislamiento. Son las dos cosas en el igual para todos. Si vos haces la denuncia, también tenés que estar dispuesto a acompañar a ese vecino para que la pase lo mejor posible. Porque el cuidado es cuidado para uno y para el otro. Y lo otro que les quería contar es algo que ella dice hace un tiempo sobre el derecho, porque ustedes insisten mucho sobre el derecho y cuál es la articulación en términos de producción de subjetividad. Ella dice, los derechos sociales tienen que ver con una representación del derecho en relación a esta condición de alienación y separación que da la fraternidad, que es que mi derecho es el mismo que el tuyo, porque yo soy el otro, soy tu otro, ¿no? El derecho del otro es el mismo que el mío, porque yo soy el otro del otro. No sé si además les trae alguna cuestión con algún enunciado de Cristina, que decía la patria es del otro, ¿no? Algo tiene alguna relación con eso. Ahora, ¿cuál es la representación más hegemónica que tenemos nosotros de los derechos sociales o de la idea del derecho? La más hegemónica, la que más se repite, es la que implica la rivalidad, que es mis derechos o tus derechos empiezan cuando terminan los míos, o mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. ¿Y eso entonces qué quiere decir? Que si yo hago que vos tengas menos derechos, yo voy a tener más. Entonces, si yo te dejo, te vulnerabilizo, te corro, o te extermino, somos menos los que repartimos la torta, y entonces tenemos más derechos. ¿Se entiende lo que digo? Y ella subraya este modo, que tiene también que ver con los modos de interpretar la fraternidad. La fraternidad es solo rivalidad entre hermanos, es solo complejo de intrusión. O puede, en esta estructura de demora mediante malestar en la cultura, generar condiciones de solidaridad, de cuidado, de una fraternidad que haga cimentar una comunidad en función de otro contrato social, diría Pierre Lanier. Bueno, están cansadas. No, estamos No, estamos pensando, sí. Nos dejás pensando. Yo lo que pensaba con este planteo que haces es que, bueno, que digamos, hay que considerar al otro como un semejante, en realidad, en función, y a veces la dificultad está ahí, ¿no? Porque si el otro, digamos, si al otro no lo considero como mi semejante, bueno, es más fácil exterminarlo, o, digamos, aparece la cuestión del odio ahí también. No sé, pensaba en la empatía también, que son todas cuestiones que, bueno, que por ahí son difíciles de encontrar, de abordar, de inscribir. Pero viste que Fernando Ulloa habla de la condición humanizante como la ternura, y la ternura es empatía y miramiento, digamos, es casi, no hay posibilidad de condiciones de humanización si no están la empatía y el miramiento. Y entonces, es muy interesante poder articular eso a los modos de lectura que hacemos de los procesos, a los modos en donde, cómo nos ubicamos frente a
al otro. Yo creo que también muchas de estas filiaciones sociales que generan la cristalización de cierta caracterización poblacional, dice Castel, también genera una frontera que obstaculiza la empatía, o que nos sirve para no sentirnos tan afectados, para no sentir esto que sintió Leslie cuando yo hablaba de la deyección que los pibes viven cuando se toma una medida sobre pretexto de protegerlos, que tiene que ver con privarlos absolutamente del medio que los había alojado hasta ese momento. Alojado, no, ponele que hasta violentado, ¿no? Yo no estoy ni siquiera haciendo mención a... Yo creo que hay situaciones en donde uno se tiene que llevar a un pibe de un lugar, ¿eh? Que hay situaciones que son insoportables. No hay modo. Pero eso no implica no tener en cuenta, en función de los efectos reportados por la lectura del proceso de intervención, no tener en cuenta que, mediada la legalidad en la trama social, ese niño tiene que poder intentar constatar la presencia de aquellos que conocía, porque si no, se le muere el mundo, ¿me entienden? Y eso es el reservorio de las situaciones de culpabilización más condenatorias, más terribles. ¿Se imaginan un pibe, por ejemplo, que deseó muchas veces matar a su padre porque violentaba a su madre y lo violentaba a él? Y él de un día para el otro no lo ve más, ni al padre, ni a la madre, ni a nadie. Por supuesto que siente un alivio, porque ya nadie lo violenta. Pero nosotros sabemos cómo son los procesos de implicación del sujeto en su historia. Y si sabemos, casi necesariamente el proceso va a ser un proceso de implicación por la vía de la culpabilización. Por eso es necesario, frente a esto, por ejemplo, una cosa sencillísima. Una mamá me consultaba y me decía, Martina me dice que no sabe dónde están sus compañeritos. Y entonces yo lo que le decía es que, y si yo no sé qué hacer porque ella está jugando y qué sé yo, pero hay muchos pibes, una nena muy chiquita, muchos pibes que están en otra y entonces no sé qué hacer. Y entonces yo lo que le decía es que haga una red con las referencias familiares, en donde los pibes puedan constatar que está el otro, no para que charlen, para que jueguen a través de este medio, no. Simplemente, mira, ahí está con su mamá, fíjate, está, Pepita está, mira, está en la casa, mira, está haciendo, no quiere hablar porque está jugando con el celular, pero está. No se murió, no se la llevaron los dementores, no se la tragó el coronavirus, está, vive, está con su mamá. Esto es absolutamente necesario para, no solamente explicarle, mirá, nosotros estamos tomando esta medida porque vos no podías vivir porque un padre, una madre, tienen que ocuparse de sus hijos, de cuidarlos, no pueden hacer lo que estaban haciendo estos dos energúmenos con vos. No solamente eso, sino, a pesar de que nosotros procuramos que vos estés mejor, también demostramos que Juanito y Pepito siguen ahí, están bien. Después eso también es fruto de culpabilizaciones, porque si Juanito y Pepito son los que hicieron un delito con este pibe, y ellos están sueltos y vos estás encerrado, y la verdad que está complicado, pero más loco. Y eso es, hay un libro que es muy lindo, que se llama Entre Hermanos, que habla del complejo de la fraternidad, y habla de las escenas inaugurales que la Biblia reporta respecto de la fraternidad, y señala
el favoritismo de Yahvé por Abel, que hace que Caín lo mate, ¿no? Digo, ¿cuánto de estas cuestiones tienen que ver con un padre arbitrario? Digo, llevándolo a la escena, ¿no? ¿Se entiende? Un padre arbitrario, favoritista, que le concede algunas cuestiones especiales a uno y que deja a otros fuera de circuito. ¿Y cuánto de eso alimenta la institución de un yo que no puede con otros? Porque es yo o el otro, o vos o yo. ¿Y cuánto de eso es casi el destino funesto que nosotros podemos constatar en la repetición y en la insistencia en la vida de muchos de estos pibes? Donde matar o morir, decía Ulloa, es el término final. ¿Y cuánto de eso nos ayuda a pensar otros procesos, no tan a lo mejor graves ni catastróficos? Uy, un bajón. No sé qué hacer ahora. No, yo pensaba que quizás algo de esto que vos traes, Silvia, de cómo nos ubicamos frente al otro y cómo quizás repensar alguna de las intervenciones o de qué modo escuchamos ahí o intervenimos directamente, me pareció re interesante esto de la condición humanizante, bueno, supuesto que traes de Ulloa, en donde esto de la ternura, el miramiento, digamos, cómo ya ahí nos modificaría tanto la intervención sobre un otro. Y el concepto del destierro, respecto de que traíamos con las chicas esto de la diferencia entre el destierro y el exilio, donde apareciera como, o pareciera ser esto del destierro como una condena, digamos, donde hay no recuerdo bien cómo decíamos, ¿no? Esto de la pena que alguien cumple, ¿no? En esta acción de desterrar. Y me parece que en contraposición a esto, la condición humanizante que podemos generar a través de la ternura y el miramiento, sacaría de ese lugar, ¿no? De la condena que tiene que cumplir, en este caso un niño, en donde queda, como vos decís, los otros dos energúmenos libres y él encerrado. Digo, pero si en ese encierro hay una mirada y un miramiento, digamos, en donde se piensa de otro modo y se construye ese otro en relación como un semejante, digamos, me parece que hay otra posición, daría otros efectos. Pero me quiero corregir, pero no para desdecirme, sino porque estos energúmenos, digamos, de los que yo hablo, en esos términos, podrían dar lugar a una lectura en donde esto miramiento solamente está dirigido a los niños. No, claro, claro. Y a mí me parece que muchos procesos de intervención cambiarían profundamente si nosotros en lugar de intervenir sobre, intervenimos con. Claro. Si en lugar de explicarle el motivo de una medida al órgano de aplicación, se lo explicáramos a los concernidos, pero incluyendo también a quienes tendrían que ser responsables distintos, de manera distinta de ese niño. ¿Cuántas de las intervenciones a espaldas de los sujetos producen realmente catástrofes familiares, pero también catástrofes que terminan recayendo sobre la acción social y sobre los propios trabajadores, ¿no? Porque no podemos desconocer que el efecto de trabajar sobre alguien también lo sufre el que está arriba. Entonces, digo, ¿cuánto de la necesidad de
de interlocución, de respeto, de empatía, de miramiento, de consentimiento informado, decíamos la otra vez, de condiciones de apertura dialógica que implican la vehiculización de sostener el lugar del otro como semejante, no como alguien destinatario o solamente objeto o de la acción. No hablo del concepto de objeto, hablo de objeto objetivo, población objetiva, de lo que estamos planeando. ¿Cuántas de las discusiones tendrían que tener, no sé, Ulloa con Mary Langer, hace proceso de admisión de salud mental comunitaria? Llama a todos los vecinos a ver qué es lo que hacemos entre todos con este que estás padeciendo. Digo, esto no es una idea mía, no lo pensé solita. Lo pensaron hace mucho. Y lo pusieron en práctica. El problema es que, digamos, cada tanto la política de la desaparición nos hace creer que empezamos de cero. Pero nos hace creer, no hay algo de esto que seguramente tiene efectos que no son tan mortíferos.